Bienvenidos a un nuevo episodio, donde el miedo nunca descansa. Hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más temidos de la historia, Richard Ramírez, mejor conocido como Night Stalker. Un hombre que, con su crueldad y su brutalidad, marcó la década de los 80s en California. Para entender la mente de un asesino, es importante conocer sus raíces. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abuso. Su padre, un ex policía de Juárez, tenía un temperamento explosivo y frecuentemente golpeaba a Richard y a sus hermanos. Como resultado, Richard comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, quedándose en cementerios y lugares abandonados. Desde pequeño, estuvo expuesto a la influencia de su primo, Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam, que le mostró fotos de atrocidades cometidas en la guerra, incluyendo mutilaciones y asesinatos. Miguel no solo lo expuso a estas imágenes, sino que también le enseñó tácticas de asesinato y tortura. Richard, fascinado, comenzó a ver la violencia como algo normal. El evento que marcó un antes y un después en su vida fue cuando Miguel asesinó a su esposa frente a Richard de un disparo en la cabeza. Este suceso impactó profundamente su psique, reforzando su visión distorsionada del poder y la violencia. A lo largo de su adolescencia, Richard comenzó a consumir drogas, especialmente LSD, y a desarrollar una obsesión por el satanismo. También se introdujo en la delincuencia, cometiendo robos en casas y negocios. Su fascinación por la muerte y la tortura se fortaleció con cada nuevo delito. A los 22 años, Ramírez se trasladó a California, donde comenzó su ola de crímenes. Entre 1984 y 1985, aterrorizó a la población con una serie de ataques brutales. Su modus operandi era irrumpir en casas durante la noche, atacar a sus víctimas con extrema violencia y, en muchos casos, dejarlas con heridas mortales. Una de sus primeras víctimas fue Jeannie Winco. La primera víctima confirmada de Ramírez fue una anciana de 79 años que vivía en Glacier Park, Los Ángeles. Richard irrumpió en su casa por una ventana abierta. La apuñaló repetidamente y le cortó la garganta hasta casi decapitarla, además de haber robado algunos objetos de valor de su casa. En el segundo caso, estuvieron involucrados María Hernández
y Daily Okazaki. Ramírez atacó a María y a su compañera de cuarto. En su casa en Rosemead, María logró sobrevivir al levantar las manos en defensa, desviando la bala con las llaves de su coche. Daily, en cambio, no tuvo la misma suerte. Richard la encontró escondida detrás de un mostrador y sin más, le disparó en la cabeza. Su tercer asesinato fue Sailai Yu. La misma noche del ataque de María, Richard asesinó a Sailai Yu, una mujer de 30 años. La sacó de su coche y le disparó a quemarropa, así huyendo inmediatamente de la escena del crimen. En un ataque especialmente brutal, Ramírez entró a la casa de Vincent Zazzara, de 64 años, y su esposa Maxine, de 44. Disparó a Vincent mientras dormía. Luego atacó a Maxine. No solo la asesinó, sino que la mutiló post-mortem, sacándole los ojos y guardándolos en una caja. Uno de los últimos ataques de Ramírez fue contra Bill Carnes y su prometida. Entró a una casa, les disparó y dejó a Bill gravemente herido. Antes de huir, obligó a Inés a jurar por Satán que no gritaría. Afortunadamente, ambos sobrevivieron y fueron claves para la identificación y captura del asesino de Night Stalker. El terror llega a su fin el 30 de agosto de 1985. Ramírez fue identificado y su foto fue difundida en los medios. Al día siguiente, intentó robar un coche en Los Ángeles, pero los vecinos lo reconocieron y lo persiguieron. Finalmente, fue capturado por un grupo de ciudadanos que lo golpearon hasta que llegó la policía. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más mediáticos de la historia. En 1989, fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 allanamientos de morada. Su comportamiento en la corte fue desafiante. Mostró una actitud burlona y provocadora, mostrando una estrella del pentagrama dibujada en la mano y diciendo: "No hay razón para mostrar remordimiento". Su condena incluyó 19 penas de muerte. Aunque nunca fue ejecutado, durante su tiempo en prisión, se convirtió en una figura de culto para algunos, recibiendo cartas de sus admiradores y hasta casándose con una seguidora llamada Doreen Loy en 1996. Ramírez pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín. Mientras esperaba su ejecución, su salud se deterioró debido a un linfoma. Finalmente, falleció el 7 de junio de 2013 por complicaciones relacionadas con su enfermedad.
La historia de Richard Ramírez es un claro ejemplo de cómo una infancia traumática, una mente trastornada y la falta de empatía pueden dar origen a un monstruo. Su legado de terror quedó grabado en la memoria de Estados Unidos y nos recuerda que el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos. Pero este no es el único asesino en serie que ha dejado una marca imborrable en la historia criminal. En el próximo episodio, hablaremos de un hombre cuya frialdad y perversión alcanzaron niveles inimaginables. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. No te lo pierdas.